Hola estimados participantes, les habla José de Jesús de Cerro Rubalcaba. En este tutorial les voy a mostrar un par de ejemplos de creación de reactivos de fórmula calculada, no completamente triviales pero tampoco demasiado difíciles. Voy a empezar creando un examen nuevo. Ahí está. Y voy a poner un par de ejemplos. Aquí está, este es el tipo de pregunta que nos interesa. Y lo primero, un problema típico de cálculo integral. Voy a aumentar el tamaño. A ver. Bueno. Calcule el área. Un problema sencillo. Voy a poner el área entre una recta y una parábola. Y primero voy a poner los coeficientes no como variables de Blackboard, sino con unas letras mayúsculas para irlas sustituyendo poco a poco. Este es, se fijan, es a por x cuadrada más b por x más c. Si la grafican, les va a ser una parábola que se abre verticalmente. Y la otra curva va a ser una recta. Ahora, antes de ponernos a tratar de resolver esto, nos gustaría pensar en que todos los coeficientes de estas funciones son variables, la a, la b y la c, la f y la g, que podemos darles cualquier valor y tratar de resolver este problema, pero si la pensamos tantito, así en general puede ser muy difícil de resolver. Hay un aspecto sobre el que nosotros tenemos control y los alumnos no se dan cuenta, y es los valores que toman las variables del problema. Aquí las variables del problema van a ser las letras a, b, c, f y g. Nosotros decimos en qué rango puede salir cada una, y el alumno no se entera de eso. Entonces es muy posible que cierta fórmula se valga nada más para ciertos valores de variable y son los que ponemos nosotros. Entonces, primero en general, a ver, si tiene una recta y una parábola, no tienen por qué intersectarse. En principio, estamos pensando que estas dos curvas nos van a separar el plano en 4 regiones, que esas 4 regiones una va a ser acotada y es el área que le estamos viendo al alumno. Y eso pasa cuando se intersectan en dos puntos. Pero puede pasar que no se intersecten, entonces el problema no se podría resolver. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que haya este par de intersecciones? Hay muchas maneras, pero una de ellas es, mira, si tomamos el coeficiente a positivo, entonces la parábola seguro que se abre hacia arriba, seguro. Entonces pueden dibujarla o en su mente imaginársela. Ahora, si tomamos, eh, si se abre hacia arriba, entonces en entre los puntos en los que se intersectan, la recta va a estar por encima de la parábola. Y una manera en la que nos podemos asegurar de lograr eso es que hacer C negativo y G positivo. Entonces, si tomamos A positivo, C negativo y G positivo, con eso nos aseguramos de que estas dos curvas se van a intersectar en dos puntos exactamente. Va a quedar una región acotada entre ellas y ese es el área que le estamos pidiendo al alumno. Ok, entonces ahora sí. Las variables en Blackboard se ponen entre corchetes. Yo uso letras minúsculas. Entonces la C tiene que ser negativa. Hay varias maneras de lograrlo.
A ver, si lo dejo así, al alumno le va a aparecer este signo más y luego el valor de C, que va a ser un número negativo, no sé, menos 37, menos 85 o no sé qué valor, ¿no? Está correcto, pero se ve un poco raro y los alumnos pueden estar poco acostumbrados. Se les puede hacer raro, aunque matemáticamente es correcto, ya saben que ese menos ahí sería nada más una abreviatura. Pero como ya sabemos que C va a ser negativo, este signo más lo voy a quitar. Lo quito. Tipográficamente no está ahí porque sabemos que el coeficiente C va a ser negativo. Entonces va a salir menos algo, entonces ya se entiende bien. Este es F. Me brinqué varias letras porque me gusta que sean consecutivas y la letra E no se puede usar como variable porque es una constante. Entonces aquí es ax cuadrada, este 2 no sé por qué lo borré. X cuadrada lo pongo como subíndice. Más bx más c. El más que lleva a ser la c lo quité para... porque c es negativa. Entonces nos va a salir menos 37, menos 85, menos 99 o menos 1, no sabemos cuánto. La c es negativa, entonces no necesita el signo más antes. Entonces nada más necesitamos c es negativo, g es positivo, a es positivo. Algo que les recomiendo siempre es, este problema habría que resolverlo en general aparte de una hoja de papel. Siempre simplificar la respuesta lo más que puedan antes de escribir la fórmula. Este no es muy complicado, pero otros problemas más complicados, si tratan nada más de resolverlo con sustitución, así como siguiendo procedimientos largos y estudiando, pueden salir fórmulas extensas. Y hay varios inconvenientes con eso. Para empezar, aquí vamos a escribir la fórmula de respuesta. Si es muy complicada, Blackboard nos obliga a escribir una sola fórmula para la respuesta. No nos permite calcular paso a paso la solución, sino que tiene que ser una sola fórmula que podría ser grandota. En este caso no es muy grande, pero en otros casos sí podría ser. Si ponemos una fórmula muy complicada, es fácil que nosotros cometamos errores al escribirla. Y bueno, quizás los detectamos al generar los conjuntos de respuestas, pero luego hay que corregirlo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo encuentra uno ese error y cómo lo corrige? Entre más complicada sea la fórmula, pues más difícil es. Entonces yo les recomiendo antes de escribir, tratar de escribir la fórmula aquí, es resolver el problema en papel y simplificarlo lo más que se pueda. Entre más lo simplifiquen, mejor, porque así en caso de que haya un error va a ser más fácil encontrarlo y más fácil corregirlo. Esto yo ya lo resolví. Y ahí les va. Ya está simplificado. 6 para hacer la multiplicación puedo usar esta tachita de aquí de multiplicación o el asterisco del teclado. Son iguales. Yo le voy a poner por con el asterisco. Por c cuadrada. C cuadrada. Ahí está c cuadrada. Por. Y luego una raíz cuadrada. Voy a poner unos paréntesis. Dentro de estos paréntesis va una raíz cuadrada. Y dentro de la raíz va b menos f. Esto yo lo calculé previamente. Al cuadrado. Más 4 por a por g menos c. G menos c entre paréntesis. Ya saben, usen los paréntesis de aquí del que les proporciona el editor de ecuaciones. Y todo esto va al cubo. El cubo fuera de los paréntesis, de estos paréntesis grandotas. Blackboard les calcula raíces, les calcula potencias, tiene funciones trigonométricas y en realidad no tiene mucho más que eso. Entonces tenemos que limitarnos a lo que Blackboard puede calcular. Aquí son puras potencias y raíces no es algo complicado. Aquí me faltó un signo más. Ya se andaba pasando. Este tipo de error nos marcaría un error al tratar de pasar el siguiente paso, o si lo interpreta de alguna manera nos va a dar respuestas incorrectas y después hay que regresarse a corregirlo, encontrarlo y corregirlo.
Entonces, esta fórmula yo la había hecho a mano arrastrando la pluma sobre una hoja de papel y ya la tenía, ya más la transcribo. Ahora, no queremos mostrarle esta fórmula a los alumnos. Es muy raro que yo nunca se le he mostrado a los alumnos y no me imagino una situación en la que tengamos que mostrarle algo así a los alumnos. Sería darle la respuesta, ¿eh? Siguiente paso es las variables que valores van a tomar y, eh, y cómo esperamos la respuesta. Aquí voy a pedir la respuesta en formato normal. Si esto que le dice que exponencial es lo que le llamamos notación científica. ¿Qué tanto? Yo siempre le pongo 5 decimales después del punto. Lo mejor sería usar cifras significativas, que también nos da la opción de poner cifras significativas. Como doy clases en los primeros semestres, los alumnos a veces no dominan esto. No quiero complicarme la mala vida, lo dejo en decimales después del punto. Y yo nunca le pongo que se necesitan unidades. Aquí siempre doy un rango de respuesta pequeñito, una milésima. No mucho. Ahora, lo que sí es importante es el rango de las variables. Habíamos quedado en que A tiene que ser positiva. Entonces voy a poner de 2 a 10. No le voy a poner decimales, se los podrían poner, yo no se los voy a poner aquí. La B, para que se vea bonito, recuerden cómo estaba la fórmula. Si B sale negativo, se agregará más y luego un menos. Es correcto, pero no se ve bien y podría ser un poco confuso. Entonces, aunque no es una restricción del problema que la B sea positiva, lo voy a poner para que se vea bonito el resultado. Ahora sí, la C tiene que ser negativa, ¿eh? Entonces la C la voy a poner de menos 10 a menos 2. También sin decimales, si ustedes necesitan decimales para alguna, pues se los pueden poner, ¿eh? También este 10 yo lo estoy poniendo, podrían ponerle hasta 20 o hasta 100, más que salir respuestas más grandes. La F también podría ser positiva o negativa y se va a ver bien. Nada más no queremos que sea 0. Es lo único que no queremos que sea. Entonces, miren, le voy a poner de menos 10 a 10. De menos 10 a 10. Pero si en los conjuntos de respuestas que aparezcan sale un 0, lo voy a eliminar. Eso se puede. Tenemos que cerciorarnos y eliminar. No quiero que la F puede ser positiva o negativa. Además, no quiero que valga 0. Manualmente uno se fija después y elimina si sale un 0 en la F. Y la G habíamos quedado que es positiva. Entonces voy a poner de 2 a 10. Necesitamos que A sea positiva, C negativa y G positiva. Con eso ya tenemos solución para el problema. Para mis clases, yo normalmente el número de conjuntos de respuestas lo pongo en 200 para que no se le repitan a los alumnos, y si se les llegan a repetir, pues no se van a dar cuenta, ¿eh? Si lo dejan en 10 o en 10 en realidad son muy pocos. Pero entre más le pongan, más se tarda Blackboard en calcularlos. Le ponemos 10, va a salir muy rápido. Le ponemos 50, pues hay que esperar tantito. Le ponemos 200, puede ser que haya que esperar bastantes segundos. Eh, y con una fórmula más complicada o con más variables, quizás un par de minutos. Yo normalmente uso 200. Aquí para otra lo voy a bajar en 10. Ustedes, según el tamaño de sus grupos, tantenle qué tantos pueden necesitar, ¿eh? Yo tengo grupos, por ejemplo, de 30 a 45 alumnos. Con 200 me parece suficiente. Así, lo que sigue ya son los conjuntos de respuestas. Y recuerden que en la F no queremos ningún 0. En la F no, si sale algún 0 en la F, lo eliminamos. Ok, no salió ningún 0 en la F y ya está. Aquí está